Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con los trabajos que se realizaron durante el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, los días 26 y 27 de marzo del año en curso. En esta emisión les presentamos la cuarta parte de la Mesa 4, denominada Las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano. En esta oportunidad contaremos con la participación del magistrado Manuel González Oropeza de la Sala Superior, quien señaló que el Tribunal Electoral ha garantizado la protección de los derechos humanos a pesar de la carencia de las leyes reglamentarias en casos donde existe una omisión legislativa. Agregó que tanto el legislador como el juez son intérpretes de la ley y, por lo tanto, garantes de la Constitución, compartiendo que esto fue ratificado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que estableció la obligación de todas las autoridades de proteger esas garantías. Al término de esta ponencia, se inició con una ronda de preguntas que fueron moderadas y comentadas por Giovanni Figueroa Mejía, del Tribunal Electoral. Les invito a que se queden con nosotros con estas importantes reflexiones de la omisión legislativa. Comenzamos. Muchas gracias, muy buenos días. Yo quisiera referirme a un aspecto igualmente abstracto, pero verán que quiero calzarlo, digamos, con decisiones de la Suprema Corte y decisiones nuestras. Creo que en el siglo XXI estamos nosotros en un momento coyuntural que debemos de aprovechar para transformar las instituciones que hemos tenido ya por varios, pues ya diría varios siglos, siglo y medio por lo menos, y actualizarlas a la realidad que nuestro país requiere. El espectro de la omisión legislativa, permítanme llamarlo así, el espectro de la omisión legislativa, ha acompañado a nuestro país desde los orígenes del control constitucional en México. Es decir, si bien ahora tratamos de alguna manera solucionar la omisión legislativa, esta ha sido un vicio congénito al control constitucional en México, que ya lo debemos de extirpar. Y basta mencionar o referirme al juicio de amparo. Los primeros casos, las primeras demandas de juicio de amparo, como saben ustedes, se dan en el mismo año que se promulga el Acta de Reformas de 1847. Y analizar estas 5 primeras demandas es muy característico observar que la Suprema Corte mexicana prefirió desechar las demandas a pesar de la disposición clara y expresa de la Constitución de amparar a los mexicanos en el uso de sus derechos por la falta de una ley reglamentaria de amparo. Esto quiere decir que el control de legalidad eliminó el control de la constitucionalidad. Y la paradoja es que nuestro control de la constitucionalidad se inspira en esos lejanos años, no en el modelo europeo continental, sino en el modelo de los Estados Unidos anglosajón. Y veamos 40 años atrás cómo había reaccionado la justicia anglosajona al control constitucional. En el celebérrimo caso de Marbury contra Madison, la Suprema Corte de Justicia, a pesar de tener
una disposición expresa, clara, en la Ley de Organización Judicial de los Estados Unidos para que sustancie un recurso específico, resuelve declarar inconstitucional la ley porque esa jurisdicción que le otorgaba la ley no estaba prevista en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, el sistema anglosajón, que inspira nuestro juicio de amparo, moderno, en su versión moderna, claro, hay España evidentemente nos nutre el amparo, pero en otra modalidad. El control de constitucionalidad modelo, digamos, para que nosotros implementemos el juicio de amparo a partir de 1847, se basa precisamente en aplicar la Constitución por encima de la ley, como debe ser. Y aquí sí había ley en los Estados Unidos, la Ley de Organización Judicial en su artículo 13 establecía el recurso de mandamus y que lo asignaba a la Suprema Corte de Justicia con vía de jurisdicción ordinaria. Pero la Suprema Corte dice, la vía ordinaria está regulada en la Constitución y el artículo 3 de la Constitución no me da facultades para sustanciar este recurso. En consecuencia, la ley existente es inconstitucional. Y entonces el control constitucional nace precisamente en esa dimensión, en privilegiar el control constitucional por encima del legislador. El juez tiene la misma categoría que el legislador en la interpretación de la Constitución. Regresemos al amparo, a los amparos que se sustanciaron en 1847-48 en nuestra Suprema Corte. A pesar del artículo 25, en donde se establece procederá el juicio de amparo para la protección de los derechos de los mexicanos, la Suprema Corte dice, como no hay ley reglamentaria, no implemento, no aplico la disposición constitucional y desecho los juicios. El control de legalidad trató de inspirar nuestro control de la constitucionalidad y ese es un problema. Fuera del caso del amparo Manuel Verástegui de 1849, donde un juez suplente de distrito otorga el amparo a Manuel Verástegui, sin ley reglamentaria de la ley de amparo, pues fuera de ese caso, todas las demás casos procedentes hasta la que se expide la ley reglamentaria de amparo son prácticamente iguales a los primeros casos que he mencionado. Hemos ya, de alguna manera, transitado mucho campo a partir de esos orígenes del juicio de amparo y creo yo que, sumándome a lo que ha mencionado el magistrado Penagos, el Tribunal Electoral ha hecho su parte, aunque en el 2014, por supuesto, en donde hemos resuelto varios casos, en el caso de Puebla, donde si bien la legislación electoral de Puebla no contemplaba un juicio para la protección de los derechos políticos, la Sala determinó que debería el Tribunal de Puebla implementar un procedimiento, que ahora es apelación, entiendo, un procedimiento para la protección de los derechos políticos, a pesar de la ausencia normativa de esta vía. Entonces ya hemos transitado a ese aspecto. Pero en el fondo, creo yo que nuestros paradojas, o para algunos de nuestros invitados extranjeros, incongruencias, están no justificadas, pero sí tienen raíz en este mestizaje institucional que tenemos del control constitucional anglosajón, de la revisión judicial, donde se le otorga desde inicios del siglo XIX y aún antes al juez la misma categoría que al legislador, frente a la tradición continental europea, en donde la ley es lo máximo y el juez es nada más la boca de la ley. Entonces, en 1964 se dio un debate muy interesante en el Senado de la República entre dos senadores que por sí mismos eran
distinguidos juristas. Andrés Serra Rojas, distinguido administrativista y además chapaneco. Distinguido chapaneco. Y Juan José González Bustamante, distinguido penalista, los dos senadores, y se enfrentaron en un debate muy interesante sobre quién interpreta la ley en México. Y bueno, desde siempre la Constitución mexicana establece que la interpretación de la ley corresponde al legislador. En la interpretación, modificación o derogación de la ley deberá seguirse el mismo procedimiento de creación. ¿Quién crea la ley? Pues el legislador, él es el intérprete de la ley. Pero Serra Rojas manifestaba que el legislador, al ejercer su facultad de configuración normativa, como lo dice la jurisprudencia moderna, su libertad para configurar normativamente al país, lo hace en ejercicio de una facultad de interpretación, está interpretando la Constitución. Una ley reglamentaria es una interpretación que se hace de una disposición constitucional. Entonces el legislador es intérprete de la Constitución. Todavía en 1964 cabía duda de que el Poder Judicial, tanto federal como local, pudiera interpretar la ley. Es decir, hay que recordar en nuestro país la penuria de los jueces mexicanos para poder interpretar la ley, porque los jueces estaban vedados para interpretar la ley. Ellos tenían que aplicarla nada más. Y hay que recordar el famoso amparo en el cual un juez es juzgado y removido e inhabilitado por haber interpretado en su resolución un texto del estado de Sinaloa. Pero evidentemente, tanto el legislador como el juez interpretan la Constitución. Por eso creo yo que los dos, por igual, son garantes de la constitucionalidad, pero como me voy a referir posteriormente, yo quisiera cambiar ya el término garantes de la constitucionalidad por otro término más amplio que descubrí ayer gracias a las intervenciones tan interesantes que tuvimos, para decir que es garante de la ley suprema de la Unión, que es otra cosa, porque la supremacía constitucional no es lo mismo que ley suprema de la Unión en los términos de nuestro artículo 133 constitucional, tomado del artículo 6º, párrafo 2º de la Constitución de los Estados Unidos. Lo voy a explicar después. Pero creo yo que esa es la perspectiva que yo quisiera utilizar para analizar el concepto de omisión legislativa. El concepto de omisión legislativa todavía hace del juez constitucional mexicano una figura subordinada al legislador. Y yo creo que no debe de ser una figura subordinada al legislador porque, sobre todo a partir del 2011, todos los jueces son intérpretes de la Constitución en materia de derechos fundamentales. Es tan intérprete de la Constitución el juez como intérprete de la Constitución el legislador. Uno sentencia, uno juzga y el otro legisla. Y por supuesto que la legislación tiene preeminencia por su carácter general sobre la sentencia que se refiere a un caso concreto. Pero hasta qué punto esto de generalidad y concreción todavía es válido, hay muchos puntos que no quisiera distraerme en ellos, pero evidentemente sí. En ocasiones cuando el legislador no expide la ley y la Constitución se lo obliga a expedir, ¿puede el legislador utilizar su libertad de configuración normativa para evitar que un juez deje de interpretar la Constitución y aplique la Constitución al caso concreto? Yo creo que no. Por supuesto, el legislador tiene la facultad de libertad de configuración normativa para expedir una ley, pero ya esa libertad ya es restringida cuando la Constitución le ordena al legislador hacerlo y el legislador no lo hace. ¿Se va a suspender la Constitución
por el hecho de que un poder derivado de la Constitución tenga una inactividad, y el juez constitucional, que también es intérprete de la Constitución, puede dejar de interpretar la Constitución para que se haga valer y se haga cumplir por la inactividad de otro órgano de gobierno. Creo yo que aquí debemos también de considerar con Kelsen la regularidad constitucional. Cuando la Constitución ordena o dispone un derecho o ordena una norma o tiene una norma de ese nivel, tanto el legislador como el juzgador tienen que acatar esa disposición. Si, por ejemplo, el juzgador federal no expide la ley relacionada con la disposición constitucional, ¿qué ha pasado? Saquemos un poco el problema del caso de la relación entre judicial y legislativo y vayamos al propio campo del legislativo. En 1876, Matías Romero, con esa inteligencia que siempre lo caracterizó, pero él es oaxaqueño, ¿verdad? Él es oaxaqueño. Matías Romero fue citado por el Senado de la República para que sometiera a ratificación los empleados superiores de Hacienda que tenían que ser ratificados por el Senado y que todavía es una disposición que existe en el artículo 76 de nuestra Constitución. Y Matías Romero, con gran desparpajo, se presenta y dice, bueno, yo con mucho gusto someteré la lista de los empleados superiores de Hacienda siempre y cuando el Congreso expida la ley que determine quiénes son, porque no son todos. Yo soy secretario de Hacienda, así decía Matías Romero en esa época, y yo no fui ratificado por el Senado, porque hay otra disposición constitucional que dice que los secretarios son nombrados y removidos libremente por el presidente. Entonces, díganme quiénes son. Y el Senado se quedó perplejo, no supo decir nada, y los empleados superiores de Hacienda no fueron ratificados y la disposición constitucional no fue aplicada. En otra consideración, la facultad del Senado, por ejemplo, para declarar la desaparición de poderes o para resolver los conflictos políticos entre los poderes de un Estado, exigió durante muchos años una ley reglamentaria. Es una disposición que está vigente desde 1876, como saben, y la ley reglamentaria no se expidió hasta 1975. ¿Esto quiere decir que el Senado dejó de declarar la desaparición de poderes en aquellos casos en que consideró viable? No. Declaró la desaparición de poderes en 79 casos sin ley reglamentaria, porque es una disposición constitucional, una atribución propia del Senado de la República, y el Senado no quiso que el Congreso, la Cámara de Diputados, se involucrara en esta cuestión y ejerció su facultad exclusiva directamente. Y, paradoja, a partir de 1975, el Senado, ya que hay ley reglamentaria, no ha declarado ninguna desaparición de poderes. Pero bueno, el hecho es que esta relación entre Constitución y legislación es compleja, pero nos debe de orientar a que el judicial desde 1869, con la discusión de la ley de amparo de 1869, se determinó quién es autoridad competente, contra qué actos de autoridad competente va a proceder el juicio de amparo. Y el Congreso, que estaba expidiendo la ley, no supo responder y se acordó que había un congresista que había sido constituyente en 1856-57 y le preguntaron, esto está en las actas del Congreso, en el proceso de discusión de la ley de amparo de 1869, y le preguntaron al congresista que había sido constituyente, ¿qué entiendes tú por autoridad competente? Contra actos de toda autoridad, como decía el artículo 101 de la Constitución del 57. Y pues con toda sinceridad, porque era veracruzano el diputado,
desconoció su ignorancia y dijo, no lo sé, no lo discutimos, no sé cuál es toda la autoridad, porque por supuesto ahí estaba involucrado si procedía el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales. Como la Constitución decía, toda autoridad, se quería saber si contra actos de toda autoridad judicial también procedía el juicio de amparo. Bueno, el hecho es de que estos problemas normativos creo que ya han transitado mucho y que lo único que nos enseñan es que evidentemente el juzgador, como se aceptó en el Congreso, creo que era el 8º Congreso Constitucional Mexicano en 1869, se dijo, bueno, que toda autoridad competente sea aquella autoridad que el propio Poder Judicial determine. ¿Por qué? Porque el propio Poder Judicial también interpreta la Constitución. Es la primera declaración por un Congreso mexicano de reconocimiento hacia la facultad de interpretación constitucional de los tribunales. La segunda fue más contundente con el artículo 14, gracias a Rabasa, donde se estableció el principio en el artículo 14 que los jueces resolverán los casos gracias a la interpretación jurídica de la ley. Y esa interpretación jurídica era la interpretación de los tribunales. Las acciones de inconstitucionalidad que se han resuelto hasta el momento han tenido muchas características importantes e interesantes. La de 2001 de Hidalgo, por ejemplo, donde la Corte, nuestra Suprema Corte, establece el plazo de 20 días hábiles para regular el financiamiento público de partidos de nueva creación, entró la Suprema Corte a determinar que aquí había una deficiente regulación de la ley, que entonces lo único que estaba haciendo era suplir la deficiencia de esa norma. Y en esto hay que reconocer el artículo 4 del Código Civil de los franceses, que es un principio general del derecho para el mexicano. Ese artículo determina algo muy interesante que tendría una vigencia en esta discusión. Ese artículo 4 del Código Civil francés dice: el juez que rehúse juzgar bajo pretexto del silencio, de la oscuridad o de la insuficiencia de la ley, podrá ser acusado, el juez, como culpable de denegación de justicia. Entonces, si el juez no interpreta por insuficiencia de la ley, puede ser acusado de denegación de justicia. Entonces, esta cuestión me parece que ha sido retomado por los tribunales mexicanos, pero en cierta medida, por lo menos la Suprema Corte. Una deficiente regulación por parte de la ley respecto de la Constitución, una omisión parcial, como se vio en un caso de acción de inconstitucionalidad en el 2002, o una omisión total. Coincido con la apreciación que se hizo, creo que ayer, de que realmente estas clasificaciones pues sirven un poco para estudiar los detalles de la legislación que se está analizando, pero realmente en el fondo todo es omisión legislativa. Si es deficiente, pues es porque es deficiente y en consecuencia la regularidad de esa ley con respecto a la Constitución no nos permite aplicar el principio constitucional en su integridad porque carece la ley de un elemento sustantivo para aplicarla. Si es una omisión parcial, pues con mayor razón, es una laguna que hay que cubrir. Y si hay una omisión total, ahí sí no comparto el criterio, no procede un medio de control constitucional. Creo que sí procede, como el Tribunal Electoral lo ha determinado en la tesis aislada que ya citó el magistrado Penagos, la tesis 29 del 2013, que establece que la omisión legislativa en materia electoral, en su carácter absoluto y concreto, es violatorio del principio de supremacía constitucional. Y el día de ayer aprendí, en la primera mesa, algo completamente cierto. No solamente atenta contra la supremacía constitucional, atenta también
contra los principios de convencionalidad, contra los tratados internacionales. Entonces, esto es lo que me permite llegar a una conclusión de que la omisión legislativa no solamente afecta la supremacía constitucional, sino afecta la ley suprema de la Unión. Si recordamos el artículo 133, que no ha sido del todo explorado por la jurisprudencia mexicana, hay un concepto distinto a supremacía constitucional, que es el de ley suprema de la Unión. Esta Constitución, las leyes federales que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma serán ley suprema de la Unión. Se crea una categoría adicional a la supremacía constitucional y esa categoría se llama Ley Suprema de la Unión. Esa categoría es la norma suprema en todo el país y las leyes de los estados tienen que adecuarse a esa ley suprema cuando las leyes federales y los tratados estén de acuerdo con la Constitución Federal. En consecuencia, si no existe ley federal o si no existe ley estatal, podemos decir que la Constitución se respeta cuando dice en su precepto, en sus articulados, que debe de haber ley. No. Entonces, la omisión legislativa crea el vacío dentro del concepto de ley suprema de la Unión, porque no hay ley que aplicar, que implementar de la Constitución, a pesar de que la Constitución lo determina. Si un tratado internacional determina que los estados parte regularán ese derecho o regularán esta disposición y expedirán las leyes pertinentes para hacerlas llevar a cabo, y no hay esa ley por el Estado que signó el Tratado Internacional, ese tratado es ley suprema de la Unión, sí lo es, pero no se puede aplicar precisamente por la carencia de la ley del Estado que se obligó a expedirla. Entonces, la omisión legislativa es todavía más grave de lo que hemos realmente considerado en un principio, en mi opinión. No solamente afecta a la Constitución nacional, puede afectar al tratado internacional, y la carencia de una ley hace que el concepto de ley suprema no sea completo y entonces no haya una regularidad constitucional de la normativa interna hacia la Constitución por la carencia de la ley federal o de la carencia de la ley local. Entonces, en este sentido, la omisión legislativa es una grave patología constitucional y de la ley suprema. Por supuesto, no puede condenar al legislador por no haber expedido la ley. Sabemos que el proceso político de los legisladores es un proceso aparte, pero que tiene que estar, eso sí, regulado. Ellos son soberanos para darle contenido a la ley correspondiente. Y nosotros lo único que podemos garantizar y exigirle es: expide la ley, porque la Constitución o el tratado te lo mandatan. Y si no expide la ley, ese es el siguiente punto de la discusión que tenemos que entrar en esta estancia, en este punto en el que estamos. ¿Qué pasa si no se expide la ley? Por supuesto, no podemos forzar. Porque, por ejemplo, con todo respeto, las sentencias que dicen: te doy 20 días hábiles, te doy un mes, te doy 3 meses para que expidas la ley, bueno, mediáticamente es bueno y estamos nosotros abonando por la supremacía de la Constitución, pero de hecho no estamos solucionando, en mi opinión, el problema. El problema es que no hay parámetros para que una disposición constitucional o convencional se aplique por una autoridad administrativa. Ese es el problema. Y el problema más bien se ha dirigido hacia el legislador, es decir, tú tienes la obligación, tú expídela. Bueno, una sentencia es muy respetable, evidentemente, pero si el legislador no ha cumplido la disposición de la Constitución o del Tratado Internacional para haber expedido la ley, ¿en qué va a abonar? Aunque en ocasiones ha abonado, efectivamente sí se ha expedido esa ley, pero al final de cuentas, cuando los procesos legislativos están complicados por situaciones políticas
de esas que no estamos acostumbrados en nuestro país a tener o en cualquier otro país, ¿cómo le vamos a exigir al legislador que lo haga? Estableciendo plazos, definiendo conceptos normativos, como se hizo en la tesis aislada de la Sala Superior 2 del 2012, que por cierto es del magistrado Penagos, muy buena tesis en cuanto a que establece el concepto de lo que significa la reelección de los consejeros en los institutos electorales y el procedimiento que se debe de seguir. Creo yo que la omisión legislativa lo es, y es importante en tanto que no permite que la autoridad administrativa, no tanto el legislador, sino la autoridad administrativa no acate o cumpla ese principio constitucional o convencional. Y por eso yo creo que las sentencias de acción de omisión legislativa ya las debemos, como lo estamos haciendo, enfocando a la autoridad administrativa. Mientras expide la ley, los criterios definitorios de ese derecho, los criterios definitorios de ese procedimiento son los siguientes, y la propia Suprema Corte lo ha hecho. Entonces ya debemos de concentrarnos más en las soluciones del juez hacia el administrador a pesar de la carencia de la ley y no tanto la referencia de juez hacia legislador. Por supuesto, es digamos, hay una falta de legislador cuando hay un mandato constitucional y eso no lo podemos negar. Pero lo que nos va a interesar a nosotros es que en la administración y desde la jurisdicción nosotros garanticemos que ese principio constitucional o convencional se acate por la autoridad administrativa. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.